Oye, no me da cámara. Me va a tocar sin cámara. Porque ni reiniciándola lo tomó. Y me salió acá una. De pronto, profe, cuando uno, los micrófonos a veces automáticamente le quitan la autorización de ingreso a ciertas, como a cierto software, ¿no será que de pronto le quitó el permiso? Mm, no sé. A mí de pronto es que no tiene permiso para ingresar. Ah, ya Eh, aquí le cacharrié. Le cambié cámara acá y me dijo, pues parece que sí. Ya, listo, creo que sí. Eso. Listo, Listo, profe, ahí lo estoy listo. viendo. Gracias. Perfecto, perfecto. Gracias, Henry. Gracias ahí por el apoyo. Bueno, no, estaba acá temprano, pero me enviaron dos links. Uno me lo envió, no, me enviaron un link al WhatsApp y yo pensé, como normalmente entro directamente acá, busco el espacio mío en el Drive y me conecté por ese link. Pensé que era el mismo link que me habían enviado esta tarde y yo estaba temprano ahí esperándolo. Dice, me hizo raro, entonces dije, no, me voy a conectar por el otro a ver, pero bueno, listo, acá estamos. Bueno, ¿cómo les ha iniciado este año? ¿Cómo les fue en el cierre y en esa entrega de este año 2025 y cómo les ha aperturado este 2026? ¿Quién se toma la vocería ahí para iniciar el saludo? Permiso para hablar, profe. Siga, Henry, claro que sí, tiene tú la Pues, palabra. profe, su merced sabe que en las labores que nosotros desarrollamos, tal vez estas fechas especiales son, digamos, de más trabajo y estar como más pendientes por muchas situaciones, ¿no? Entonces, Sí, pues se ha desarrollado mucho labor social. Aquí en Bogotá es la época de incendios forestales, aunque ayer y hoy ha llovido fuertemente. sí. Entonces estamos en ese programa, tal vez mucha pólvora y todo, y los riesgos de incendio que generó ese uso indiscriminado, pues nos puso a trabajar un poquito de más. Sí, De resto, pues bien, profe, por mi parte bien. Pues como usted sabe, a veces muchos proyectos, algo queda aplazado, pero pues lo importante es seguir haciéndole con fe en la causa. Sí, señor, espero ok. que usted también haya tenido un feliz fin de año y desde ya un próspero 2026, profe, a usted y a los compañeros. Vale, muchas gracias, Henry. Muchas gracias a todos. Otra persona que quiera hablar, ustedes saben que conmigo el micrófono es abierto y vamos acá construyendo esta horita educativa, la vamos construyendo en ejemplos, en situaciones que ustedes mismos les ha pasado. Entonces, esa es la idea, que todos participemos. Para esta fecha efectiva, gente, Henry, es una fecha muy movida. Yo me acuerdo y les traigo cuando atendí el caso, no sé si ustedes se acuerdan que fue un caso muy conocido en San Gil, cuando se quedó la mula sin frenos, que fue para un 7 de enero. Yo trabajaba con la concesión vial, esa concesión vial con Bicol se llamaba, y yo tenía a cargo las ambulancias y teníamos en la vía Quijadas de la Vida, teníamos, ustedes que son muy buenos en este tema de rescate vehicular, teníamos Quijadas de la Vida ubicadas en las ambulancias y aparecieron como tres Quijas de la Vida, una de esas por alzar, una de bomberos de San Gil y otra la de nosotros, y trabajamos pues lamentablemente en la extracción de los cuerpos que quedaron atrapados en esos taxis que fue ya así como, eso fue como en el 2000, como 2017 si no estoy mal. Yo estuve ahí apoyando esa extracción de esos cuerpos de la mula que se quedó sin freno en San Gil. Y para esta época, yo sé que ustedes tienen mucho trabajo, muchas situaciones, y es cierto lo que dice Henry, es una época, cuando uno está en este medio, es una época de más trabajo, ¿no? Por ahí alguien había levantado la manita. Juan Pablo, buenas noches, encantado de saludarte. Tienes la mano levantada, te escuchamos. Gracias, profe. Un feliz año para todos los compañeros, especial a usted, profe, y por la dedicación y todo lo demás. Bueno, acá también como en todos los municipios y capitales del país, mucha pólvora, muchos quemados.
los animalitos que sufren tanto en estas temporadas, porque pues salen como loquitos y mucho rescate animal. A mí me tocó bastante el tema de los gaticos, pues en los árboles, perritos que salen como loquitos por toda esa pólvora que queman, y la verdad que mucho trabajo, pero este fin de año fue más que todo, fue en rescate animal que los tocó. Tuvimos accidentes también, como pues, siempre, lastimosamente, gente que se excede en el licor y conduce así, sin ninguna responsabilidad, poniendo en vida no solo poniéndola en fuego la vida de ellos, sino lo de los demás también. Entonces, pues la verdad que estuvimos un fin de año bastante laborioso, profe. Nuevamente deseándoles un feliz año a todos los compañeros que estamos conectados en este momento, de parte de aquí de Bomberos Voluntarios Pereira. Muchas gracias. Gracias. ¿Estás en Pereira, Juan Pablo? Sí, señor, en Pereira. Excelente, excelente. Bien, bueno, no sé quién más quiera participar esta noche. A medida que vayamos avanzando, la idea es que ustedes vayan contándonos anécdotas referente pues a cada uno de los temas que vamos viendo para que no nos perdamos y vayamos avanzando. Entonces, a medida que vayamos avanzando en este tema tan importante, ustedes pueden ir participando y vamos hablando de anécdotas que nos hayan pasado. De esas anécdotas, muchas veces hasta de esos errores que nosotros cometemos en los procedimientos que hacemos, pues aprendemos. Entonces, acá estamos para aprender. Entonces, de esos pequeños errores que nosotros decimos, puchica, aquí las cagué, entonces lo podemos compartir, la podemos hablar y podemos reforzar el tema. Estamos en un círculo académico, en un espacio académico, y pues acá todo es permitido. Bueno, no todo. Para los que no me conocen, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Erzaín Alejandro Argüello León. Les doy la más calurosa bienvenida a esta noche, 6 de enero. Les cuento que esta clase está siendo grabada para las personas que no se pudieron conectar. De aquí nos visitan en este webinar estudiantes de auxiliares de enfermería, hay auxiliares, ya entran en este nuevo proyecto también auxiliares de servicios farmacéuticos, personas que están cursando los diplomados o diferentes diplomados de seguridad del paciente que hoy nos acompañan tal vez seguramente. Presto que esta clase que vamos a ver, este webinar, es de transporte especial de paciente, pero lo vamos a guiar sobre todo lo que tiene que ver seguridad y calidad. Vamos a hacer un repaso y a mirar ciertas conductas, ciertos procesos que pues son importantes en este proceso. Bien. En esta tarde o en esta noche de martes, pues sabemos que vemos una clase muy importante que es el transporte especial de pacientes. Acá pues aterrizan en este webinar, como les indico, personal que está cursando diferentes diplomados, y uno de ellos también que es el curso de conductores de ambulancia. Muchos estudiantes pues lo hacen porque están en el rol y en el juego como conductores asistenciales. Pero también lo hacen, este curso también llega, y he tenido la oportunidad de compartir con personas que están también en la parte administrativa y quieren también conocer a fondo cómo es la normativa. Entonces, para todos bienvenidos, recordarles que entonces la clase queda mañana. Los que no pudieron asistir, el equipo pues les enviará el link o entrarán a la plataforma para que la puedan ver. El transporte especial de pacientes no basta con contar, como lo he dicho durante las clases pasadas, no es contar con una ambulancia equipada, sino dominar también los procedimientos clínicos. Déjenme ir pasando las diapositivas porque una de las cosas que no voy haciendo muchas veces es ir pasando las diapositivas. Ahí están compartidas, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, el transporte especial de pacientes, como lo hemos visto, y lo hemos recalcado también para los futuros auxiliares de enfermería, como lo he recalcado, esta es una área fuerte, que es una área de hecho de ustedes. Muchos de ustedes ya tienen experiencia en lo que es el transporte especial de pacientes. Anteriormente lo llamábamos que el manejo de ambulancias o algo por el estilo. Ya sabemos que lo hablamos como nos ve la normativa, y a esa normativa que es la que nos faculta a este ejercicio tan importante, que es la resolución 3100 del 2019, que es tal cual así lo hemos visto, y otras normas complementarias.
Y no es solo tener una ambulancia equipada, lista, sino es también dominar unos procedimientos clínicos. Eso buscando un traslado eficiente, una respuesta eficiente. Y acuérdense que el traslado no es solo cuando nosotros llegamos y recogemos al paciente y lo subimos a la camilla, también hasta para la entrega del paciente. Y hoy, pues vamos a hablar un poco de ese tema. Un traslado puede fallar y generar eventos adversos por una mala comunicación, por falta de coordinación con el equipo o por una entrega inadecuada del paciente. Por eso es muy importante este tema que es el trasladar pacientes con un proceso clínico continuo. Y ese proceso clínico continuo, pues lo dan ustedes para que ustedes con su obligación que tienen cada vez que nos ponemos a cargo de un paciente y a cargo de ese paciente es desde el momento, sabemos que desde el momento que nosotros le ponemos mano al paciente, pero ¿qué va más allá que nos involucre a un tema muy legal? Es cuando nosotros ya estamos a bordo de una ambulancia y recibimos. Porque sí, nosotros muchas veces llegamos porque tenemos nuestra uniforme y nos tocó observar un accidente y entonces yo fui y apoyé el evento. Pero cuando llega la ambulancia, esa responsabilidad que tiene ese auxiliar de enfermería, ese tecnólogo en atención prehospitalaria, ese médico, ese conductor de la ambulancia que van a bordo de esa unidad, pues tienen una responsabilidad legal, ¿cierto? Les he contado casos acá de situaciones o hemos debatido casos acá o ustedes mismos, estudiantes, nos han traído ejemplos de situaciones particulares, hasta de casos que han tenido muchos compañeros de nosotros, situaciones legales complejas, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante y tan bonito este tema, que lo bonito es aprender, tenerlo claro y ponerlo en prueba y ponerlo a práctica, ¿cierto? La comunicación efectiva, sabemos que es una herramienta que ayuda a la seguridad del paciente y ayuda y tiene una gran importancia, lo mismo como el oxígeno, lo mismo como una camilla, como un monitor, es una herramienta. La comunicación y el trabajo en equipo es una herramienta. Acá hay mucho personal de bomberos, de defensa civil, hay personal de Ponalzara, hay personal rescatistas militares, y saben que de esto que hablamos, que la comunicación no es un juego. Cuando estamos en procedimientos, cuando estamos atendiendo a un paciente, cuando están ustedes en un evento, sabemos que eso se convierte en un factor importante. Eso nos los han dejado hasta ejemplos, la caída de las Torres Gemelas. Cuando se caen las Torres Gemelas, sabemos, y todos los que nos gusta estudiar sobre las tragedias, que eran donde estaban instaladas las antenas de comunicaciones, las repetidoras. En el momento que las Torres Gemelas se cayeron, las comunicaciones a todos los cuerpos de emergencia, de seguridad de Estados Unidos quedaron, puchica, las comunicaciones se limitaron, les tocó comenzar a buscar otras estrategias. Pero comenzamos a ver desde ese punto la comunicación, la importancia que tiene. Y en esa comunicación pues entra todo, ¿sí? Entran los equipos de comunicación, entran los procesos de comunicación que nosotros hagamos con nuestro equipo, cuando hablo de nuestro equipo, con nuestros equipos de trabajo. Entonces, eso es, y lo vemos hoy en día como una herramienta, y una herramienta que nos ayuda a nosotros, como es una herramienta de seguridad para el paciente y para la atención continua en salud. Entonces, porque no es lo mismo nosotros llegar a entregar a un paciente con una buena comunicación a ir y como el que lleva ya un bulto de papa y dejarlo allá, que allá verán, ya responsabilidad de ellos. No, hay también una responsabilidad que llama una ética y que lo hemos visto como iniciando en el 2025, el año pasado hablábamos mucho de la ética, ¿cierto? Cuando empezamos también los grupos hablábamos mucho de la ética. Bien, vamos a ver el objetivo de la clase. El objetivo de la clase es que ustedes al finalizar pues tengan la capacidad de reconocer la importancia de la comunicación y el trabajo en equipo durante un traslado especial de pacientes, un traslado de ambulancia, un traslado cuando requiere el traslado de ese paciente, pues es muy importante esa comunicación, ese trabajo en equipo, aplicando conceptos básicos o principios básicos para una entrega segura, clara y estructurada del paciente, garantizando precisamente la continuidad de ese trabajo. Y sabemos, y lo vamos a ver más adelante en algunos ejemplos, y la idea es que ustedes también cuando tengan ejemplos que se les venga a mente, pues lo pueden colocar para que nos lo tramitan nosotros y desde ahí retroalimentarnos con eso, bien sea errores
o situaciones que han ayudado a una muy buena comunicación, en que yo dije, uy, no, es que cuando fuimos a atender a un paciente resulta que el paciente requería un inmovilizador y yo rápidamente, entonces todo eso son ejemplos que vamos a poner en práctica, ¿bien? La comunicación como un eje de seguridad del paciente. Déjenme pasar las diapositivas. La comunicación como un eje de seguridad del paciente. La comunicación en salud es un proceso mediante el cual se transmite información clínica. No es que nosotros llegamos allá a la entrega del paciente y la enfermera que estaba buena. Entonces yo dije, uy, yo le piqué el ojo y venga, ¿y cómo es tu número de celular? Y si te llamo entonces, y el paciente ahí. No, es y se transmite una información clínica precisa que no genere, de hecho en ese proceso de comunicación, que no genere interrupciones, ¿sí? Para que no haya ningún proceso que vaya en contra de esa cadena que nosotros vamos a hacer, que es la transmisión de la información clínica. Y relevante ante los integrantes del equipo de atención y entre los diferentes niveles del sistema de salud, ¿cierto? Desde el proceso, desde la atención primaria, de ese traslado primario que nosotros conocemos como atención primario, que es el que llegamos, salimos porque nos avisaron de un accidente allá en la calle 20 con 14 y llegamos nosotros a esa atención primaria del paciente. De hecho, cuando comiencen ustedes a involucrarse en el tema, van a ver que así lo ve la normativa, de hecho, para el proceso del recobro del SOAT, que así lo ve, que es el primer traslado primario que nosotros vamos a ver, es ese que vamos de inicio al recoger el paciente, a abordar el paciente. Bien. Y en el transporte especial, en ese nivel, en ese traslado primario, el transporte especial de pacientes, la comunicación previene errores clínicos, reduce eventos adversos, mejora la coordinación operativa, garantiza la continuidad del cuidado, lo que hablamos, un buen diagnóstico y que se le transmita que se le transmita al personal que recibe el paciente, marca la diferencia. Protege al equipo, al paciente y al equipo, ¿cierto? Tan importante. Los fallos de la comunicación son una de las causas más frecuentes de la omisión de la información crítica, que de pronto muchas veces un error que cometemos muy constantemente, los signos vitales, pongamos ahí estos, y la temperatura, ¿para qué? Pongamos esta, que eso, ¿sí? Entonces, muchas veces omitimos información importante y peor aún, que la falsificamos porque yo no le tomé los signos vitales, pero ¿para qué me pongo a tomarle si lo veo bien, hablando? Entonces, eso coloquemos rápidamente ahí sin haberla tomado, ¿cierto? Retrasos de la atención, duplicación de procedimientos, medicación incorrecta, conflictos entre el equipo asistencial. Por esta razón, la comunicación no es opcional, es una responsabilidad profesional. ¿Cómo me van escuchando hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Bien. Lo estoy escuchando bien, profe. Perfecto, Juan Pablo. Gracias. Continuamos. El trabajo en equipo durante el proceso asistencial. Déjenme pasar las diapositivas. Trabajo en equipo durante el proceso asistencial. El traslado de un paciente nunca es una tarea individual, es la participación de quienes, y eso ya lo hemos visto, quienes están a bordo de una ambulancia, ¿no? Lo tenemos claro. Un conductor asistencial, bien sea un auxiliar de enfermería o tecnólogo o enfermero profesional o médico, personal en la entrega de la entrega del paciente, el personal que llegó, que cuando ustedes llegaron a la escena y comenzaron desde el hecho hasta la comunicación, hasta con el comandante del incidente, bueno, toda la comunicación del personal que me entrega el paciente. Cuando nosotros llegamos, el mismo ejemplo que yo colocaba, allá el bombero que iba para la casa, se encontró el accidente y está esa información tan importante que él me entregue. ¿Creen ustedes que no sea importante? Que no sea bombero, que sea ya el policía, un alférez que estaba ya ayudando a atender el paciente. Normalmente muchas veces nunca pasa, pero digamos que este agente de tránsito era muy humanitario, estaba ayudando a atender al paciente. Esa información
que nos transmite esa persona tan importante que es, ¿no? Personal que recibe al paciente. Entonces, esa comunicación también, de la que me comencé yo a recopilar desde el primer momento que yo recibo al paciente, desde el momento de mi atención, que lo vamos a ver paso a paso, cuáles puntos son importantes que tengamos en cuenta, pues es muy importante. Importante también la comunicación hasta con el centro regulador, con el CRU, toda esta comunicación con todo lo que sean la coordinación que tengan ustedes en cada una de las áreas, con su despachador, ¿no? El trabajo, por ahí alguien me levantó la mano, adelante, Henry, adelante, te escucho. Buenas noches, profe. No, mire, es muy importante, a veces uno no le da la importancia a la información que le da el despachador cuando está recibiendo, digamos, la información del despacho, valga la redundancia, número Sí. de pasajeros, qué sucedió, bueno, etcétera. Eso le da a uno como una evaluación rápida de lo que Ah, va a encontrar y de lo que va a necesitar. O sea, es importante esa comunicación con tanto con el centro regulador como con el despacho del 123, bueno, dependiendo de donde uno se ubique, ¿no? sí. Em, sí es importante, digamos, y lo que usted comenta, pues digamos, nosotros siempre aplicamos en los 8 pasos del sistema comando de incidente y es que una vez llega uno, Ujú. empieza a dar una información al despacho, ¿no? Porque generalmente se requieren más recursos. Sí. En el caso aquí de Bogotá, con todo lo que tiene que ver con accidente vehicular, mientras haya un vehículo que tenga SOAT, van a sobrar ambulancias, ¿sí? Ah, Eh, cierto. por la cuestión del SOAT. Sí. Sin embargo, hay veces que la situación se complica por los vehículos involucrados o la forma en que quedaron los pacientes, ¿no? Muchas gracias, profe. Sí, bien, Henry, es cierto. Esta comunicación, que lo que usted dice, que de hecho tenemos que ponerla en práctica, una de las, digamos que de las técnicas de comunicación, que es la comunicación activa, y es esa donde yo aplico muchas veces el escuche, ¿no? Los que hemos estado en situaciones de emergencia, lo que pasa es que usted ya está en Grandes Ligas, no allá en Bogotá, eso debe ser situaciones todos los días, pero los que hemos estado en situaciones sabemos lo que genera, ¿no? Esa adrenalina que muchas veces nos invade y que muchas veces en esa misma adrenalina ayuda a que pierda yo hasta que esté atento a lo que, hasta el despachador, lo que usted dice, Henry, nos está indicando. Esa información nos está hablando muchas veces hasta de situaciones particulares del estado del paciente. No es lo mismo una colisión frontal con un motociclista, ya sabemos una situación. No es lo mismo que nos digan que una máquina se cayó encima de un vehículo particular. Entonces la situación cambia del cielo a la tierra y lo que usted dice, eso nos permite hasta revisar el equipo o apoyo que se requiera, ¿no? El trabajo en equipo también implica conocer claramente su rol, es importante. Cada quien tenemos una función. Muchas veces yo soy, y eso se ve muchas veces en las situaciones de las instituciones de emergencia, porque no, yo quiero ir atrás, o el otro no, yo quiero ir manejando. Entonces, muchas veces conocer claramente mi rol, saber cuál es mi función en el momento hasta de turno. Si usted tiene varias, si es auxiliar de enfermería y COE, pero muchas veces el turno le correspondió a estar tripulando la ambulancia como auxiliar de enfermería, pues su rol va a ser auxiliar de enfermería. Si hoy le correspondió el rol como conductor de asistencial o como COE, pues su función va a ser esa. Entonces, eso es muy importante tener en esa claridad del rol que nos corresponde, ¿no? Respetar las funciones de cada integrante, muy importante, ¿cierto? Coordinar acciones antes, durante y después del traslado. Me colocaron acá bullita. Ese antes, esas acciones antes, que es toda la coordinación, la preparación, el entrenamiento, los simulacros a prueba, y eso durante, pues imagínense si va a ser importante, que muchas veces lo que hablamos, esa adrenalina que nos pone ahí muchas veces a ese durante estar ahí como en una situación de que, uy, se me olvidó esto, se me olvidó esto otro,
pues es proceso que esos simulacros nos ayuda al durante, ¿no? Hay una frase que mi Dios pone a sus más fuertes guerreros y es muy importante. ¿Quién me levantó acá la manita? Juan Pablo, adelante, te escucho. Profe, tengo una consulta. Nosotros acá tenemos una máquina de ataque rápido, ¿no? Es una camioneta, pues acondicionada con equipo para ataque de primera respuesta, ¿ya? Tiene agua, bueno. Y acá hay una vía muy complicadita, hay mucho accidente y todo eso, entonces nosotros llegamos como primera respuesta al accidente, ¿cierto? Sí. Si toca sacar un paciente, hacer extricación vehicular y todo lo demás. Me pasa un casito. Yo llego a la emergencia, atiendo dos lesionados en choque de motocicletas, comienzo a inmovilizarlos, a atenderlos, muy están, digamos, muy afectados, bastante lesionados. Llega la ambulancia, le digo al auxiliar, mira, este señor tiene esto y esto, bueno, le doy el reporte, bien de las lesiones de los afectados, ellos, pues yo llamo, me toca pues llamar a autopistas, llamar a policía de tránsito y todo lo demás. Llega el auxiliar de enfermería de la ambulancia, lo mismo que el conductor, dice, después que suben al paciente, dice, no, ellos ya arreglaron. Yo le digo, pero ¿cómo que arreglaron si esas motos están destrozadas ahí? Y yo vi las lesiones tan graves de los pacientes. Y iniciaron el levantamiento de las motos, a brillarlas y que ellos tenían a dónde guardarlas y todo eso. No sé, señor, si eso será una extralimitación en las funciones del auxiliar y el enfermero, pues no sé si eso ocasiona de pronto un trauma ahí en el croquis del accidente, porque cuando vayan a reclamar estas personas, digamos, Dios no lo permita, usted lo sube a la ambulancia, el paciente se entrega pues con signos vitales y pues con todo lo demás, y si llega a pasar algo en el camino, esta persona fallece, ese croquis, esa investigación se daña, automáticamente la custodia, todo eso se daña. No sé si eso sea legal o eso está permitido, yo pienso que no, pero pues no Pero sé, usted que tiene más la conocimiento. la duda sería, no, ellos no trasladaron al paciente, arreglaron y no lo trasladaron. Sí, pues los dos pacientes, pues fueron dos ambulancias que llegaron al sitio. Yo ya tenía inmovilizados los dos pacientes, ya le había hecho los primeros auxilios, ya estaban ya inmovilizados. Se montaron a las ambulancias, después dijeron que ellos iban a arreglar, bastante lesionados los dos pacientes, que iban a arreglar, y ellos lo que hicieron fue coger las motos, levantarlas de donde quedaron y no, que las iban a guardar y bueno, levantaron la escena. O sea, no sé si ese procedimiento se puede hacer. Le pido ahí, Pa- profe, para, que tiene más conocimiento para, ahí de pronto. Sí. Muchas sí, gracias, profe. sí, para nosotros como organismos de socorro prima la vida de los pacientes, ¿cierto? Resguardamos algunas situaciones de bienes, honra, eso está hasta en la Constitución Política de Colombia, pero prima la vida de los pacientes. Ahora, el error que yo veo lo comete es el equipo de atención prehospitalaria que llegan a no trasladar a los pacientes. Y de hecho, las guías, y eso no lo... ¿Y por qué yo digo que el error lo cometen? Porque el error está plasmado en las guías de atención prehospitalarias adoptadas por el ministerio. Acuérdense que yo ya he hablado de ellas y les dije que eso es un mamotrete de un libro así que debemos imprimirlo y tenerlo en nuestras instituciones, en nuestras estaciones de bomberos, de defensa civil, en todas las instituciones, tenerlo y aprenderlo. Y esa guía nos dice que la atención prehospitalaria no omite la atención primaria de ese paciente en urgencias. O sea, nuestra función es asistir a los pacientes, darle un soporte, que si los pacientes no quisieron ser atendidos, nosotros nos secuestramos, ¿cierto? Entonces, que el paciente, no, mano, yo no me dejo trasladar. Entonces, mano, fírmeme una
juepuchica, me fue la palabra. ¿Cómo se llama? Acta de desistimiento. Esto. Y de hecho, en las historias clínicas de hoy en día, de pronto, acuérdenme, en la próxima clase les muestro una historia clínica, viene una parte, viene una de las secciones donde se va escribiendo es esa situación. El paciente no dejó ser trasladado, entonces, por favor, fírmeme acá y a eso súmele usted testigos. Entonces, venga, testigo, acá, yo voy a traer al paciente, el señor dice que primero queda pendiente de su moto y que tal. Hay cualquier cantidad de situaciones y conocemos, que vemos en redes o en historias reales, que muchas veces el paciente se complica y se pega una complicada, ¿no? En esa adrenalina del accidente y en esas horas previas al accidente, horas posteriores al accidente, muchas veces los pacientes se sienten bien, situación crítica se presenta después, ¿cierto? Y eso lo tenemos claro. Entonces, ahí yo veo que tu actuación, tú llegaste y fuiste el comandante del incidente, ubicaste a los pacientes en cada una de las ambulancias, pero el error lo cometió, en mi criterio, pues la situación de las ambulancias. Uno, como tripulante de la ambulancia, objetivo número 1, yo llegué fue para trasladarlo, papá. Camine al hospital, porque ahorita usted está bien, pero acá en cualquier momento usted me puede hacer cualquier situación, cualquier trauma el interno pudiera tener en este momento. Entonces, si quieres, yo voy y lo traslado, que lo vean y usted después venga por su moto. Que es que no quiero. Ah, entonces fírmeme y hasta luego, el amigo, yo me voy porque entonces acá estoy perdiendo el tiempo. Entonces, situaciones como esas sí se presentan mucho. Desafortunadamente se presentan pues continuamente ese tipo de errores. ¿Y qué es un error en el sistema de traslado del paciente? Sin duda alguna, Henry. Muchas gracias, Henry, por tu aporte. En el trabajo del equipo, entonces muy importante en el trabajo del equipo conocer claramente el rol, respetar las funciones de cada integrante del equipo, coordinar acciones antes, durante y después del traslado, apoyarse mutuamente ante situaciones críticas. Mira, por ejemplo, este último, apoyarse mutuamente ante situaciones críticas. Algo muy similar al ejemplo que estamos viendo ahorita, seguida. Un equipo que no trabaja de forma coordinada duplica funciones, omite acciones importantes, aumenta el estrés operativo, incrementa el riesgo para el paciente, ¿cierto? Muy importante. Déjenme pasar las diapositivas, por favor. Comunicación antes del traslado. ¿Qué veríamos antes del traslado? Antes de iniciar el traslado, la información debe ser clara, completa, verificable. Debe comunicar como mínimo la identificación del paciente, el nombre del paciente si lo tenemos. Muchas veces, pues si no lo tenemos, pues paciente masculino de aproximadamente tantos años, comenzar a buscar la identificación del paciente, muy importante en los traslados. Motivo del traslado, diagnóstico presuntivo o confirmado el caso. Muchas veces si la ambulancia es medicalizada, pues el médico tratante de inmediato pues le pone un diagnóstico confirmado al caso. Muchas veces, obviamente, hasta que no tengan medios de diagnóstico, él no va a confirmar, pero muchas veces pues da un diagnóstico presuntivo, ¿no? Estado clínico actual, paciente consciente, inconsciente, todo lo que tenga en estado de salud, en el estado del paciente, el estado clínico actual del paciente, requerimientos especiales que requiera el paciente, como cuáles, oxígeno, inmovilizadores cervicales, todo lo que se requirió en equipos, hasta monitoreo que ustedes puedan poner, paciente que se tomó signos dominantes con monitor, todo eso es muy importante. Riesgos identificados durante el traslado, también muy importante. Por ejemplo, que el paciente, ustedes sepan que el paciente, uno de los riesgos, que el paciente, por ejemplo, tenga VIH, por ejemplo, o que tenga hepatitis, o que el paciente en algún momento le haya transmitido a ustedes también que es alérgico a algo, pues esos riesgos identificados, pues es muy importante que se transmitan, ¿no? Destino y tipo de institución receptora. Bien, una comunicación adecuada siempre permite preparar correctamente la ambulancia, anticipar complicaciones y coordinar con el equipo receptor. Iniciar un traslado sin esta información es iniciar un traslado con alto riesgo asistencial
Y de los temas también muy importantes que muchas veces cuando tenemos ciudades pequeñas, que los traslados muchas veces son rápidos, muchas veces omitimos este tipo de información y ahí también muchas veces pecamos nosotros. Ah, es que vamos allí hasta 3 cuadras, ¿eso para qué? Esa información de pronto no la necesitamos, no la pasamos y muchas veces pues es una información importante que se requiere. Comunicación durante el traslado. Comunicación durante el traslado, la comunicación debe ser permanente, clara, oportuna, dirigida al equipo y que cuando aplique también sea dirigida al centro de regulación clara, oportuna, permanente. Es fundamental comunicar cambios en el estado del paciente, ya tan importante, ¿no? Y que pueden ocurrir muchas veces cuando el ejemplo que colocábamos o que colocaba Henry, que nos trajo acá, muy importante el ejemplo que nos traía, esos cambios que se pueden surgir en esa atención. Un caso también en San Gil, también muy importante, de una niña que murió dentro de una ambulancia. Ahí está el caso, búsquenlo en redes sociales. Y la ambulancia llegó a atender el paciente y resulta que estaban esperando los papeles del accidentado con una niña y la niña falleció. Entonces, ese chicharrón tan berraco, pues, para el equipo de traslado por no haber. Entonces, esas situaciones, pues, tan complejas. Deterioro clínico, también muy importante comunicar, que es de los temas, intervenciones realizadas. Si usted encontró al paciente le tocó lateralizarlo, si le tocó entubar al paciente, si le tocó colocarle una máscara laríngea, si le tocó administrar oxígeno, pues las intervenciones realizadas, muy importante que eso, aparte de estar en la historia clínica, que es muy importante que reposen en la historia clínica, creo que en la próxima clase estaremos hablando de todo lo que es historia clínica, que es un tema fundamental, pues aparte de estar reposada, estamos hablando de esa comunicación verbal que requerimos hacer no solo con el equipo que tenemos también, sino con la institución receptora o con todo el equipo que recibe el paciente, ¿cierto? Respuesta al manejo y indicaciones ocurrentes durante la trayectoria. Esta comunicación permite tomar decisiones oportunas y preparar al equipo receptor antes de la llegada. Permítanme pasar las diapositivas. Entrega al paciente, que vamos a hablar un momento de la entrega al paciente, que es un momento clínico crítico, que es muy importante para el paciente. ¿Y por qué? La entrega al paciente no es un trámite administrativo y como tal así no lo debemos ver, aunque pues obviamente tiene mucha parte administrativa porque pues es un componente de que si usted tampoco le llevó los documentos, no, fue que en la clase que vi solo me decían que lo dijera. No, acuérdate que aquí también estamos hablando que la historia clínica lo hemos repasado mucho, todos esos documentos que son tan importantes también para las empresas de ambulancia. Acuérdese que aquí no hablamos del SOA como un delito, aquí es normal que nosotros hablemos que es un negocio, porque muchas veces la empresa que ustedes trabajan pues son empresas privadas que no reciben muchas veces subsidio muchas veces no, ninguna empresa privada recibe subsidios del gobierno. ¿Y de qué nos toca vivir? Pues del SOA. Pues es la parte con la que está dispuesto y el Estado colombiano está dispuesto a pagar porque alguien atienda a los pacientes que se dan por la jeta contra el planeta, un accidente de tránsito, pues eso está previsto para que se haga. Entonces, en esa parte administrativa, que no debemos ver ese proceso de la entrega del paciente meramente administrativa, porque tiene mucho de clínico, pero pues sí es muy importante, ¿sí? Entonces, que no es que solo lo entreguemos verbalmente, acuérdense que también hemos hablado en clases anteriores de esa parte de la impresión diagnóstica que nosotros colocamos durante esa historia clínica, como también los documentos administrativos con los cuales nosotros nos van a hacer el recobro del SOAT, ¿cierto? Y es un tema de alto impacto, el tema del acto clínico que nosotros vamos a hacer para la entrega del paciente es de alto impacto y que en una entrega segura debe ser, como lo hemos visto, clara, ordenada, completa, comprensible para quien recibe, porque si nosotros de la mismo nerviosismo, porque
sacamos a un paciente del bus sin algunos miembros inferiores o sin sus 2 miembros inferiores y lo vamos a entregar y con ese nerviosismo fuimos incomprensibles en nuestra entrega, pues nosotros no vamos o vamos a tener problemas, pero vamos a dañar esa seguridad del paciente, esa continuidad de la atención en salud que requiere el paciente, ¿cierto? Muy importante, la repito, una entrega segura debe ser clara, ordenada, completa, comprensible y debe incluir, que lo hemos visto durante esta clase, que es muy importante, identificación del paciente, motivo del traslado, estado clínico inicial y final, signos vitales relevantes, manejo realizado durante el traslado, respuesta al tratamiento, hasta la administración, hasta la apertura de la vía aérea que ustedes le van a hacer al paciente es un tratamiento. Entonces, la apertura, cómo mejoró ese paciente cuando le hice tracción mandibular y le abrí la vía aérea, cuánto subió de oximetría, subió, me mejoró. Entonces, todo eso es parte de estar monitoreando ese proceso de la mejora que yo le hago al paciente, ¿cierto? O la que trato de hacer al paciente, de esa respuesta al tratamiento. Alertas o riesgos pendientes, también muy importante. Una entrega incompleta rompería este proceso de continuidad del cuidado y pone en riesgo al paciente, sin duda ninguna, lo tenemos claro, ¿verdad? Déjenme pasar las diapositivas. Una buena práctica es cerrar la entrega preguntando siempre, ¿la información del paciente quedó clara? ¿A quién? Allá al equipo de urgencias, si usted iba trasladando al paciente y el equipo de urgencias preguntarle, doctor, o quien haya recibido el paciente, o si fue allá, quien haya recibido el enfermero, bien, ¿quedó claro? En la información que yo te entregué al paciente, ¿quedó clara? Para finalizar, es muy importante que tengamos claro que el transporte especial de pacientes, la comunicación salva tiempo, reduce errores y protege vidas. Esta herramienta de comunicación que tenemos todos los seres humanos es lo que nos diferencia entre quienes, entre los animales. A pesar de que los animales tengan procesos y ya procesos de comunicación entre ellas, pues nuestros procesos de comunicación son mucho más avanzados, esperamos que así sea, pero eso es esta herramienta de comunicación salva tiempo, reduce errores y protege a lo que nosotros nos dedicamos en esta vida, a salvar vidas, ¿sí? No importa la distancia del traslado, como lo comentaba, no importa si yo voy a 3 cuadras. Hay una información muy importante que usted la transmita, ¿no? Es que esa información yo no se la pasé a ellos de que el paciente cuando yo lo encontré me dijo que no sentía las piernas y yo eso no lo dije porque me parecía como está, no, allá a 3 cuadras. Si la información no se transmite correctamente, el riesgo aumenta y mermamos esa mejora o en ese proceso de mejora del paciente. El trabajo en equipo y la entrega adecuada del paciente son pilares de la atención segura del personal. Quiero agradecerles a todos los que nos han acompañado esta noche. Quiero abrir micrófono para los que quieran cerrar dando algún aporte. Los escucho. Permiso para hablar, profe. Muy buenas noches. No, Adelante. pues, es muy importante, yo siempre recalco en las clases que es importante tener claro el marco legal en el que uno opera, porque cualquier omisión o cualquier, digamos, exageración en el servicio puede traerle a uno repercusiones legales. Yo conozco personas que operan aquí en Bogotá que tienen pleitos abiertos de 8 o 9 años y aún no se ha dado el dictamen. Sin embargo, lo más probable es que salgan culpados o por omisión o por haber excedido sus labores o por haber excedido lo que dice la ley, ¿no? Sí, muy Yo cierto. hablaba alguna vez y aquí, digamos, en Bogotá es tan inconveniente que
por decir algo, una descompresión de un neumotórax que se supone sería obligatoria porque Sí. amenaza la vida en corto tiempo, Ajá. regularmente no la autorizan a hacer en calle. Eh, Aunque la evidencia científica diga una cosa, la Ujú. norma y digamos los médicos reguladores de urgencias tienen una autoridad y si Sí. uno sobrepasa eso, va a tener problemas adicionales. Entonces yo siempre le agradezco a usted todo lo que nos da porque ese marco legal le recuerda a uno que uno tiene límites, además que tiene uno que estar como pisando huevos en el momento de la atención, porque si no, puede en algún momento incurrir no solo en lesiones físicas, sino en lesiones judiciales posteriores. Muchas gracias, profesor. Un saludo a todos los compañeros. Gracias, Henry. Muchas gracias por tu aporte. Juan Pablo, adelante, te escucho. Te escuchamos. Sí, gracias, profe. Pues lo que dice el compañero es cierto, es que a veces, y yo en los casos que pues, llevé uno muy frecuentemente por acá, es la extralimitación de funciones en muchas ocasiones de los compañeros de ambulancia. Se extralimitan, son tránsito, hacen rescates vehiculares. eh, yo llegué a una emergencia una vez y estaba el auxiliar de enfermería sacando a una persona que tenía aplastamiento y lo estaba jalando desde arriba y jalándolo, o sea, le estaba causando unas lesiones terribles a ese paciente. Cuando yo llego, le digo, ¿cómo va a hacer eso, amigo? Mire lo que está haciendo, hay que liberarlo, él está atrapado. Sí, Entonces ahí es donde entra la extralimitación en funciones. Entonces, sí, profe, pues eso es entiendo. muy importante y el marco legal, claro que sí, profe, muchas gracias. A ti, Juan Pablo, muchas gracias. Luis, adelante, te escuchamos. Ah, Luis nos mandó un mensajito. Gracias, Luis. Profe, muy buenas noches. Wilman, adelante, te escuchamos. Buenas noches. Sí, profe, gracias. No, pues yo llegando un poquito de tarde a la clase, espero pues me disculpen, No te preocupes. pero sí Podrás verla entiendo, pregrabada, ¿no? La parte que te sí, perdiste. sí, profe. Entiendo lo del asunto del transporte y pues lo que decía el compañero, ¿no? A veces se extralimitan de una forma o de otra. Yo, por ejemplo, en estos días me di cuenta de un caso acá en Cali, un amigo de un compañero que maneja ambulancia y resulta y pasa que el peor error que está cometiendo es que, no, que la licencia está vencida y fuera de eso tres comparendos. Imagínate. Pues, imagínese la situación, el peligro y el peligro que él está cometiendo pues con las demás personas manejando una ambulancia, ¿sí? Sin pase y con comparendo. Y pues acabando de poner la vida de peligro del paciente que lleva, no solamente de uno, sino de dos. Sí. O- sí, profe. Entonces son casos que Acuérdate, verdaderamente a veces no piensan, sino que actúan. sí. Acuérdense que una ambulancia, que es un vehículo, no es solo un vehículo de transporte, sino también es un arma potencial, ¿no? Entonces, Así a es. veces la hemos visto en Estados Unidos como o en otros países como han utilizado para hacer una acción terrorista con un vehículo y cogen y se lanzan durante una marcha y matan a 100 como sucedió como hace como unos 7 años en una ciudad en Estados Unidos. Entonces, eso se convierte en un arma potencialmente peligrosa cuando alguien coge un vehículo, más una ambulancia que muchas veces lo que hablamos en clases anteriores por su peso, por sus dimensiones, no es manejar un vehículo cualquiera. Entonces, a veces si sucede, ha sucedido muchos casos de personas que manejaban un taxi y es que la ambulancia del pueblo, comencé a manejar la ambulancia del pueblo y pa, la cagada que hacen, porque no son vehículos o es un vehículo más pesado. Acá alguien nos decía en una clase pasada, y es cierto, en Colombia adaptamos vehículos que los ponemos tan pesados y se vuelven casi que trampas andantes, que son ambulancias que uno ve que son sumamente pesadas con esos cajones que casi lloran. Entonces eso hace pues que nuestro ejercicio sea más difícil, ¿no? Modificados. Sí, es cierto. Sí. ¿Quién otro quiere participar esta noche? Bueno, agradecerles a todos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta webinar de hoy,
Reyes, ¿no? Pero pasaron el Reyes para el otro puente. Hoy estamos de Reyes, vea, hoy estamos decidiendo todo lo de Reyes. Nos veremos el próximo martes, contarles que estamos aperturando sede en el municipio del Socorro. Para los que están en Bogotá, bueno, en Bogotá ya próximamente Fundetet va a tener sede, ¿no? Vamos a tener sede en el barrio La Victoria, como les había contado. Ya estamos prestos a que nos la visite el ministerio y también contar con una sede más allá a las personas que pues están en Bogotá estamos aperturando para este semestre también sede en el municipio del Socorro. Entonces ahí vamos creciendo y eso gracias pues a ustedes que confían en nosotros y como yo lo he dicho y lo he expresado en diferentes videos que me siguen en las redes, pues eso es gracias a ustedes. Cada proceso de crecimiento pues es gracias a la confianza que ustedes han depositado en estas 3 instituciones educativas, en el IES, el Instituto de Estudios para la Salud, que tiene 28 años ya ofreciendo programas de auxiliares de enfermería, servicios farmacéuticos, Fundetet, perdón, que tiene 23 años también, desde variación de bachillerato y más de 50 carreras técnicas, y CELAL, que es por donde ofrecemos todo lo que son cursos reglamentarios de conductor de ambulancia, camillero, cuidador domiciliario, todos esos cursos reglamentarios que nos exigen. Entonces, agradecerles a ustedes infinitamente por esto. Nos veremos ya este nuevo año, las personas que van finalizando, nos vamos de grado, ¿no? Entonces nos veremos, hagan el esfuerzo de venir a Bucaramanga para que podamos hacerlo. Creo que la otra semana nos vamos a reunir con el grupo de auxiliares de enfermería, que hablar ya del proyecto de grado, para que ustedes los trabajen donde más, entonces nos reuniremos, creo que les enviarán la citación esta semana a sus correos y vamos a tener una reunión con el director educativo, con el ingeniero Jonathan, conmigo, para hablar y que quede con claridad todo lo que va a ser el proyecto de grado. Nosotros vamos a estar apoyándolos para que, pues, es un requerimiento del ministerio, que todos, bien sean las prácticas o proyecto de grado, en este caso, pues nos vamos por proyecto de grado, entonces las prácticas y todo lo que ustedes aprendieron lo van a poner en conocimiento de sus comunidades. Entonces eso va a ser también muy importante. Entonces nos veremos la próxima semana al grupo de enfermería que vaya más adelante y los que van finalizando, ¿vale? Los próximos les vamos contando cómo se hizo ese proceso para que también se vayan preparando, ¿de acuerdo? Dios los bendiga. Feliz noche. Gracias, profe. Dios lo bendiga. Gracias. Vale, Muy amén. amable, Muchas profe. gracias. Igualmente, feliz noche. Gracias. Gracias, Kilu. Gracias igualmente. Gracias, profe. Que pasen buena noche. Dios los bendiga a todos. Gracias, Amén, Pablo, amén, igualmente. profe. Bueno. Gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Bendiciones. Amén. Muchas gracias.